Buenos días, profesora. Junto a nuestro grupo que se conforma por Martín Moya, Alonso Santander, Emilio Almonacid, Francisca Vera y yo, Matías Retamales, les vamos a hablar sobre los recursos literarios que se encuentran en los textos a analizar, en este caso siendo Instrucciones para dar cuerda al reloj de Julio Cortázar y Considerando en frío de César Vallejo, para encontrar sus semejanzas y diferencias y llegar a una conclusión crítica sobre ambas obras. Para comenzar el texto de Instrucciones para dar cuerda al reloj de Julio Cortázar, comenzaremos identificando los recursos literarios de esta obra. Comenzaremos con la metáfora, donde se evidencia en cumpleaños del reloj, allá al fondo está la muerte, y déjelo latir en libertad. Personificación. Los árboles despliegan sus hojas, las venas del reloj y fría sangre de sus rubíes. Ironía. Se evidencia en que los cumplas muy felices y esperamos que dure porque es de buena marca. Paradoja. Se evidencia en infierno florido, cadenas de rosas y calabozo de aire. Enumeración. Enumera una serie de eventos que ocurre en el relato, al igual que pasos a seguir para que ocurra. Repetición. No te regalan, no lo sabes, y la pregunta ¿qué más quiere? Imágenes poéticas. Se evidencia en sujete el reloj con una mano, tome con dos dedos la llave de la cuerda, remóntela suavemente. El contraste. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. Luego de identificar cada recurso literario de la obra de Cortázar, procederemos al análisis de los recursos literarios que enriquecen dentro de esta propia obra en el contexto cotidiano o humaniza. Metáfora. Cortázar nos muestra cómo el ser humano da vida y libertad a un objeto que solo sirve para medir segundo a segundo el camino hacia su propia muerte. Personificación. Cortázar humaniza el reloj como un ser vivo de sangre fría que aprisiona la calidez de la naturaleza y de la propia vida humana. Ironía. Cortázar añade esa ironía para representar el deseo de la felicidad y durabilidad, ya que se espera que tenga durabilidad por ser de buena marca, el cual es el medidor de su propia muerte. Paradoja. Cortázar la utiliza para evidenciar cómo el reloj transforma nuestra libertad en una prisión inevitable, disfrazada de regalos y bellezas. Enumeración. Cortázar lo utiliza para transformar el acto cotidiano de utilizar el reloj en algo mecánico y rutinario, como el humano reactiva la máquina y lo esclaviza. Repetición. Cortázar usa la repetición para profundizar y romper la idea del regalo inocente o pequeño, el cual refleja la ceguera humana que celebra o impulsa su final o sumisión al tiempo. Imágenes poéticas. Cortázar usa la imagen poética que presenta un gesto cotidiano relacionado al tacto y sus procesos, en el momento exacto donde el humano cede a la reactivación de su muerte. Contraste. Cortázar utiliza el contraste para demostrar que al aceptar el inocente regalo del reloj, dejamos de ser dueños de él y de nuestra propia vida para someternos a él. Ahora mi compañero Emilio pasará a demostrar la interpretación y el análisis de los recursos literarios de la obra de Vallejo. Ahora vamos a analizar los recursos literarios presentes en el texto Considerando en frío de César Vallejo y analizar el uso de estos mismos y su interpretación objetiva. En las metáforas encontramos en la marca textual me da con su tristeza en el hombro. La ironía se encuentra en cómo inicia el texto, considerando en frío imparcialmente, y cómo termina el texto con la frase y le doy un abrazo emocionado, emocionado. La paradoja se encuentra en el verso en el que menciona que le odio con afecto. La enumeración se encuentra cuando Vallejo menciona que se hace buen carpintero, sude, mata y luego canta, almuerza y así sucesivamente. En repetición se encuentran las palabras considerando y emocionado al principio y al final del texto. En las imágenes poéticas se encuentra el hombre procede suavemente del trabajo. Y en el contraste se encuentra la marca textual repercute jefe, suena subordinado. Habiendo visto los recursos literarios, vamos a analizarlos y ver su impacto humanista y crítico en la interpretación del texto. En la metáfora, Vallejo interpreta el impacto emocional de la tristeza con un golpe físico, destacando entonces su reacción melancólica. En la ironía, al iniciar el texto, Vallejo se muestra objetivo en su diálogo y expresiones, para concluirlo con emociones, subjetividad y calidez al receptor.
En la paradoja, Vallejo menciona emociones opuestas y contrarias y las junta en una controversial frase, lo que abre espacio a la duda sobre los sentimientos hacia el receptor. En la enumeración, enlistó la rutina de un hombre que, textualmente, se hace carpintero, y Vallejo convirtió lo cotidiano de una lista de acciones diarias en una secuencia ordinaria y objetivamente nítida. La repetición, repetir el considerando, hace que la obra de Vallejo cobre un sentido objetivo y de suposición en cada párrafo que inicia, lo que contribuye al inicio del texto considerando en frío. En Imágenes Poéticas, Vallejo menciona que el hombre, al trabajar, procede con suavidad, atribuyéndole un aspecto emocional y actitudinal a una acción cotidiana y ordinaria. Y para finalizar, en contraste, al Vallejo contrastar la repercusión de las acciones del jefe con el sonido del subordinado o empleador, usa el sonido para denunciar cómo las jerarquías sociales apagan la voz del humano común, al reflejar la imponencia del jefe con la sumisa existencia del subordinado. Habiendo visto y analizado el uso de los recursos literarios en ambos textos, vamos a ver una comparación entre el uso de los recursos en ambos textos, viendo semejanzas y diferencias. Como semejanza, ambos autores usan la ironía y la paradoja para hablar de la condición humana y sus prisiones, siendo el tiempo en el texto de Cortázar y la rutina, la pobreza y las jerarquías en el texto de Vallejo, y como diferencias, mientras Cortázar mira al ser humano con una distancia casi cínica o paródica a través de un manual falso, Vallejo empieza queriendo ser distante, pero termina rompiendo el carácter y siente empatía por el hombre común. Tras haber analizado los recursos literarios presentes en el poema de César Vallejo, considerando en frío imparcialmente, se puede pasar a analizar a mayor profundidad el texto en general, para llegar a una síntesis globalizada y desde una perspectiva crítica. El poema de Vallejo engloba, en un sentido objetivo y contemplativo, la condición de la vida del hombre ordinario y lo que lo aprisiona, como sus rutinas cotidianas y sus complicaciones emocionales, como la tristeza y el cuestionamiento, lo que se ve reforzado con el uso de los recursos literarios como la ironía, la enumeración, el contraste, la paradoja, la metáfora, etc. Esto se expresa también con los versos que escribe al respecto, como: el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, y que el hombre es en verdad un animal, donde, en el caso de estas citas textuales, se refiere con objetividad a el orgullo humano independiente de su miserable situación y la naturaleza de la existencia del hombre, aunque diferencia que, a comparación con el resto de los animales, la raza humana es una que tiene conciencia de su propio final y sus sacrificios, y a pesar de todo, se fuerza a continuar en este homogéneo camino. Estas y otras comparaciones que hacen el texto demuestran el tema central del texto, donde destaca las cualidades, condiciones modernas como el trabajo, el agotamiento y las legislaciones legales y privaciones de libertad con las que la humanidad lidia en los tiempos actuales, lo que complementa con el marxismo y las corrientes existencialistas que rodearon a Vallejo en su época, donde las estructuras modernas despojan al ser humano de su humanidad y le convierten en una pieza más de una máquina burocrática, juzgada por su valor económico, y pasado por alto sus propios agotamientos, pensamientos y dolores, lo cual es lo que Vallejo busca criticar mediante este poema. Al concluir el texto con subjetividad y conmoción emocional hacia el hombre, demuestra que su conclusión con respecto al estilo de vida que se tiene normalizado por la sociedad es que el ser humano se ha transformado en un ser irónico, monótono y restringido por obligaciones, a pesar de que, profundamente, aún sea capaz de sentir, autoconvencerse y sentirse exhausto por su rutina. Vallejo muestra sentir compasión y lástima por la miseria humana a la que las comunidades actuales se ven sometidas sistemáticamente a diario, y viendo que no puede juzgarles en frío, no porque sean inocentes, sino porque le causa pena, comparte el dolor que el hombre siente mediante un abrazo emocionado.
Luego de analizar el preámbulo y relato dentro de la obra de Julio Cortázar, se observa una relación directa entre los recursos literarios que enriquecen la obra, que marca su correlación con la crítica reflexiva ante el mundo rutinario y su contemporaneidad en la longevidad humana. Representa la sumisión, contradicción y la falsa inocencia que introduce dentro del relato, la personificación de El reloj. Al haber una variedad de recursos literarios, los cuales se representan e influyen en la interiorización de marcas textuales a lo largo de la obra, que demuestran la limitante y ceguera humana, la cual celebra indirectamente la sumisión del tiempo. Asimismo, dado la propia reactivación de la máquina, la cual lo esclaviza y deja de ser propio dueño del artefacto, en este caso el reloj, e inclusive de su propia vida, para entregársela a la personificación de la integración de el contador que mide la muerte, dada en el reloj, que transforma nuestra libertad e independencia en una prisión constante e inevitable, que se disfraza de regalos y bellezas invisibles para el ojo y sentimientos humanos, una representación totalmente igual a nuestra actualidad, a nuestro hoy. Esta crítica a nosotros como sociedad se ve totalmente influenciada por la utilización de metáforas que nos añaden como protagonistas dentro del contexto rutinario de la obra. Comenta una serie de pasos, los cuales son identificados como rutinarios o comunes, los cuales solo demuestran la integración del medio humano representado en la humanicificación del reloj, que hemos comprendido demasiado tardío. Cortázar representa un tono constante y crítico, implementando una visión y actos cotidianos para conectar con el lector y asimismo culminar su reflexión. Ahora procederemos con mi compañero Martín Moya, el cual comentará las comparaciones y la semejanza entre las dos obras en un contexto general. En general, ambos textos tienen muchas semejanzas, ya que utilizan distintos recursos literarios para hacer reflexionar al lector sobre la condición humana. Tanto Julio Cortázar como César Vallejo convierten situaciones cotidianas en ideas mucho más profundas, utilizando metáforas, ironías, paradojas, repeticiones y otros recursos para reforzar sus mensajes. Sin embargo, también presentan diferencias importantes. En Instrucciones para dar cuerda al reloj, Cortázar se enfoca en el paso del tiempo y cómo el reloj simboliza el avance inevitable hacia la muerte. En cambio, en Considerando en frío, Vallejo centra su atención en el ser humano, sus emociones, el trabajo y las desigualdades que existen en la sociedad. Además, Cortázar utiliza un lenguaje más simbólico y busca sorprender al lector con imágenes e ideas inesperadas. Por otro lado, Vallejo combina un tono aparentemente objetivo con una fuerte carga emocional que despierta empatía. A pesar de estas diferencias, ambos autores invitan al lector a cuestionar la realidad y a mirar más allá de lo evidente. Los recursos literarios que emplean ayudan a transmitir sus críticas y a dar mayor profundidad a sus obras. En definitiva, los dos textos nos muestran que detrás de las acciones más simples existen reflexiones sobre la vida, el tiempo y la experiencia humana. Como conclusión, aunque cada autor aborda un tema distinto, ambos logran transmitir un mensaje crítico, humanista, que invita a pensar y reflexionar de la vida. Ahora mi compañera Francisca nos dará una conclusión general de la relación entre esas dos obras y lo que significa en el contexto rutinario y humaniza. Ambos autores utilizan recursos literarios como la personificación, paradoja, ironía y el contraste para concientizar de nuestra propia cotidianidad, representando que el ser humano es una especie ingenua e indirectamente sumisa. Cortázar nos demuestra cómo nos deshumanizamos al someternos voluntariamente a la sumisión del tiempo y de objetos mecánicos que nosotros mismos inventamos para medir nuestra muerte. Mientras que Vallejo complementa esta visión básica y vulnerable del hombre, cual califica como un ser contradictorio, aprisionado entre el trabajo, jerarquías sociales y rutinas diarias desmotivadoras para el humano. Aunque la verdadera correlación de estos textos no está solo en la crítica hacia la esclavitud diaria,
sino la respuesta ante la problemática, ante la idea de que el tiempo nos transporta hacia una muerte inevitable y que la rutina nos automatiza. La única salida por descarte es la resistencia a través de la emoción, el afecto y la resiliencia de los problemas, ya sea con la personificación de la muerte inocente, representada en el reloj, o rindiéndose ante la fragilidad de las emociones. Ambos autores reconocen que la única forma de salvarnos de la ingenuidad y la explotada rutina es conectando con conocimiento y calidez humana. Con eso damos por finalizado la creación de nuestro video comparativo sobre las 2 obras literarias, Instrucciones para dar cuerda a reloj y Considerando en frío. Muchas gracias.